Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El que cree en mí no cree en mí, sino el que me ha enviado. Y el que ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras tiene que quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Veamos un poco el Evangelio de Juan. Jesús se está dando a reconocer ante los demás. Pero hay algo muy importante que Él nos lo va a recalcar en el Evangelio, y es que el que lo envía al mundo es Dios. Porque mire que humildemente Él asume una actitud, y es no tanto creer en Él, sino creer en el Padre que se manifiesta a través de su vida. Por eso Jesús dice algo muy importante y claro, que también resuena un poco en el Antiguo Testamento, el famoso yo soy. Y es que Jesús ha venido para hacer luz ante el mundo. Y quien cree en Él, entonces no perecerá, sino que jamás verá las tinieblas. Pero mire que Él tomó una conciencia en nosotros bien clara, y es que Él no nos va a juzgar, porque lo que pretende Jesús es que nosotros nos salvemos. El deseo más profundo es que nosotros escuchemos su voz, las pongamos por obra, y nos dice algo bien claro, es que quien lo rechaza y no acepta sus palabras, pues quien va a juzgar es el Padre, porque Jesús es el medio para llegar al Padre. Él no habla por cuenta propia, no lo habla de acuerdo a lo que Él quiere decir a los demás, sino a lo que está viendo como tal. Por eso, si el Padre lo envía, tiene que hablar palabras de verdad. Y acordémonos que el mismo Jesús lo decía en estos días en la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso los mandatos que da el Padre Dios son eternos, y Él tiene la conciencia de que ha venido por encargo del Padre. Acordémonos de algo muy importante, fundamental, y es que Jesús primero fue al pueblo de Israel a traer la buena nueva del Evangelio. Ustedes y yo hemos escuchado muchas veces varias parábolas, la famosa parábola de aquel viñador que envía a unos para que cuiden y guarden, y al último manda a su hijo, que es Jesús, pero ustedes saben las consecuencias de que él vino él mismo, ¿qué hicieron con él? Pues prácticamente lo quitaron de en medio. ¿Qué encontraremos entonces nosotros en este tiempo de Pascua con el Evangelio que acabamos de escuchar? Lo primero, que nosotros tenemos que pedirle a Jesús que nos dé la gracia de aprender a creer en Él, a confiar en Él, a abandonarnos en sus manos. Que Jesús es la luz del mundo. Jesús nos regala la luz a través de los sacramentos, el bautismo, la primera comunión, la confesión. Jesús nos regala la luz de su presencia a través de la Eucaristía y de su palabra. Y mire que cuando uno entra a vivir su experiencia y cuando uno vive una vida sacramental, pues se disipan todas las tinieblas. Cuando yo miro el sacramento de la reconciliación, yo descubro algo muy importante, y es que si yo vivo en pecado, yo acepto a Jesús en mi corazón a través del sacramento, voy ante el sacerdote, expongo mi realidad enteramente muy humana, le cuento mis situaciones, me está ayudando a mí a través de ese consejo, de esa orientación, y después de la absolución que Él me da en nombre de la Iglesia, salgo de las tinieblas. Cuando yo quizás no estoy viviendo en un estado bien y recibo el sacramento del matrimonio, salgo de un estado irregular, pues salgo de las tinieblas a la luz. Cuando yo me bautizo, entro a formar parte de la vida de la iglesia. Yo me acuerdo que antiguamente la gente decía que a un niño había que bautizarlo porque no podíamos verlo privado de la gracia de Dios.
ustedes deben recordar que antiguamente decían, si un niño no lo bautizan, se van para el limbo. La iglesia ha superado esa imagen porque la bondad y la misericordia de Dios es muy grande, pero de eso hago referencia, que como a veces nosotros mismos decíamos que si no era bautizado no vería la luz de Dios. Y mire que Jesús nunca nos juzga. Jesús siempre está presto a escucharnos, a acogernos con bondad. Alguna vez ya lo decía aquí a través de este medio, que Jesús no juzgó a la mujer que encontraron en flagrante adulterio. ¿Dónde están los que te condenan? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Entonces mire que Jesús no nos condena, pero sin embargo Él viene a mostrársenos como la luz. Él quiere que nosotros aceptemos sus palabras, que las pongamos por obra. ¿Quién nos juzgará? Dios. Porque si Él ha venido, nos ha hablado a través de su palabra, nos ha regalado su presencia, nos ha mostrado muchos testimonios, por lo que quiere es que nosotros nos acerquemos a su luz, que vivamos en la verdad y caminemos en la verdad. Y mire que Jesús nunca manipuló a nadie, ni buscó cosas a su favor, simplemente el bienestar, la libertad de todos. Por eso pidámosle hoy a Jesús que ojalá nosotros aprendamos a creer en Él, a confiar en Él, que cumplamos y vivamos con sus palabras, con sus preceptos, que no olvidemos toda la riqueza que hay en la vida de la Iglesia Católica, donde Él quiere darnos su presencia y su experiencia, y que recordemos que el Señor nos condena. Profundamente amoroso y misericordioso, quiere que nosotros nos acerquemos a Él y vivamos su experiencia. Supliquémosle entonces a la Madre de Misericordia, que así como ella también fue una luz para el colegio apostólico, fue una fuerza, fue una convicción profunda, que ella también a usted y a mí nos ayude e interceda por nosotros.